dirija y nos acompañe en esta tarde y que podamos recibir cada uno el mensaje que nuestro Señor nos ha preparado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde venimos ante tu presencia dispuestos a acoger tu palabra, a que seamos instruidos, Señor. Envía tu Santo Espíritu sobre esta sierva inútil para que pueda compartir ese mensaje, Señor, que el día de hoy has preparado en este tu banquete celestial. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos, condúcenos, dirígenos y llévanos hasta donde nuestro Señor tiene preparado ese lugar para cada uno de nosotros, que podamos recibir y acoger con mayor disposición su divina palabra, y le pedimos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nuestra mediadora, que también en este momento nos acompañe para que ese mensaje quede adherido a nuestro espíritu. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a seguir con lo que es la lucha espiritual, y debemos de entender algo primero, que la lucha espiritual no es para que nosotros moramos en ese momento en ese tiempo o en ese transcurso que nuestro Señor permite, sino más bien, hermanos y hermanas, estamos llamados a que en esta lucha espiritual estamos llamados todos a tener y a vivir una verdadera felicidad, a tener una vida plena, porque todos hemos sido llamados a ser felices. Entonces debemos de entender que esta lucha es una lucha por la felicidad. Si pueden abrir sus sagradas escrituras, vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, del capítulo 10, vamos a tomar los versículos 16 y 17. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 17. Y hoy está titulado Ten táctica y fortaleza en la lucha. Dice así: miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo comienza este evangelio en el versículo 16, diciendo nuestro Señor que Él nos envía como ovejas en medio de lobos, pero nos dice que seamos astutos como serpientes, pero a su mismo tiempo seamos sencillos como palomas. Nos viene a decir nuestro Señor que como cristianos nosotros vamos a tener persecuciones, que nunca debemos de perder de vista, que vamos a tener persecuciones, que vamos a enfrentarnos ante los peligros, pero sobre todo viene a decirnos a nosotros como sus hijos, como sus discípulos, que quiere que seamos esos discípulos sencillos, pero que no seamos ingenuos. En eso consiste la táctica en medio de la lucha. Que seamos entonces sencillos, pero no ingenuos. Nos dice claramente que seamos astutos como serpientes. Quiere decir que estemos despiertos, ¿verdad? Que estemos al pendiente de las situaciones. Y también nos viene a decir que seamos atentos. Dice la palabra de Dios, porque los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Es una recomendación que nos viene a hacer nuestro Señor. Sí estamos en una lucha espiritual, pero en medio de esa lucha espiritual, nosotros tenemos que permanecer atentos como las serpientes. Y es que nosotros, hermanos, como cristianos, estamos llamados también a ser esos soldados. ¿Qué quiere decir que somos esos soldados? Que estamos bajo las órdenes de Jesús,
su jefe y caudillo, que estamos en una lucha constante, porque sabemos que en esta lucha nosotros estamos recibiendo una preparación, o sea, estamos recibiendo una transformación a través de la conversión o metanoia, como le quieras llamar. En esta lucha constante, nosotros estamos llamados entonces a conseguir una felicidad, pero una felicidad verdadera. Parecería contradictorio que en medio de una lucha espiritual en donde hay tribulaciones, en donde constantemente nos enfrentamos al dolor, al sacrificio, a la tristeza, a la desesperación, a la desolación, en las ansiedades, en todo lo que tú te puedas estar enfrentando, déjame decirte que esta lucha es la preparación para que logres conseguir la verdadera felicidad. Pero en este mundo. Pero fíjense, vamos a alcanzar una verdadera felicidad en este mundo y a su vez vamos a alcanzar la gloria en el otro. O sea, quiere decir una vez que estemos en la presencia de nuestro Señor. Pero cuando tú te enfrentas en este mundo a esta lucha que estás viviendo, debemos de emplear ciertas tácticas. ¿Cuáles son las tácticas que debemos de emplear nosotros? Las tácticas del soldado de Cristo. Y debemos de saber que en esta lucha esas tácticas no son nada sencillas. El trabajo que tenemos que desempeñar, hermanos, es doble. Por eso es que duelen tanto las pruebas, por eso es que hay tantos sufrimientos, por eso es que hay que estar sacrificando constantemente y renunciando. ¿Por qué? Porque las tácticas que implica que nosotros como cristianos y soldados de Cristo llevemos sobre las espaldas, significa que tenemos que tener el conocimiento de las órdenes de nuestro jefe, ¿no? ¿Y cuáles son esas órdenes? Bueno, nos tenemos que someter a la ley divina. Y ya sabemos que cuando hablamos de someter, no implica que Dios venga y nos diga, lo tienes que hacer forzosamente, porque debemos de recordar que aquí existe un libre albedrío. Pero también a su vez encontramos que existe un discernimiento. Entonces, si yo quiero salir triunfante en esta lucha espiritual, debo de saber que tengo que emplear tácticas. Si tú no has empleado esas tácticas, entonces simplemente estás luchando por luchar. Y te vas a terminar cansando, si no es que ya te cansaste. Tenemos que utilizar estas tácticas. La palabra de Dios es muy clara. Y dice que debemos de ser astutos como serpientes, o sea, estar atentos. No dormirnos, ni decir, bueno, ya acomodarnos, ¿verdad? Tendemos mucho a acomodarnos a veces. Y entonces decimos, bueno, es que pues sí, ya le dejé todo a Dios y entonces Dios se va a encargar. Pero entonces, ¿en dónde también está tu parte? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, para que tú puedas utilizar esas tácticas en esta guerra espiritual, es necesario que conozcas las órdenes de nuestro jefe, que es nuestro Señor. Y esas órdenes son simplemente la ley divina. Y también tenemos que aplicar estas órdenes en cada caso particular, quiere decir en cada cosa que se nos vaya presentando. Entonces, fíjense cómo nosotros debemos, aquí está la respuesta. ¿Cómo saber qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo salir victorioso ante la situación que estoy viviendo? No puedo salir victorioso si ni siquiera sé qué terreno estoy pisando, ¿no? Constantemente escuchamos que nos dicen, estamos en lucha, ¿no? Estamos en una lucha espiritual. ¿Pero en qué consiste esa lucha espiritual? Si no tengo ni siquiera el conocimiento de lo que me estoy enfrentando o a lo que me voy a enfrentar. Es verdad que nosotros tenemos que darle una respuesta inmediata a nuestro Señor, pero dentro de esa respuesta también nosotros la necesidad indispensable de pedir la asistencia al Espíritu Santo para que Él nos dirija, para que nos dé las armas. ¿Cómo vamos a ir a una lucha si ni siquiera estoy llevando las herramientas, verdad?
necesarias para poder superar, para poder pelear esa batalla, porque estamos en una batalla, hermanos. Y sobre todo los matrimonios, estamos en una batalla en la que el enemigo nos está dando es un ataque frontal, o sea, es un ataque de frente. No se está yendo con tientos, no se fue con tientos, ¿verdad? Y sobre todo cuando nosotros le abrimos la puerta sin tener ese conocimiento, es como decirle, pásale, ¿no? Te doy la libertad absoluta para que hagas de mi vida, de mi matrimonio y de mi familia lo que se te dé la gana. Vamos a entender primero qué es una ley y cuáles son esas leyes divinas. Todo verdadero cristiano debemos de saber primero que es aquel que va a seguir los ejemplos de Jesús. No me puedo llamar cristiano si no sigo o trato de seguir los pasos de Jesús. Cristiano porque soy de Jesús, viene de Cristo. Entonces, yo tengo que seguir el ejemplo del Maestro, de Jesucristo, y además dejarme guiar por el Espíritu Santo. Dios, hermanos y hermanas, nos ha dado la ley para que nos vaya marcando ese camino y para que nosotros no nos confundamos y no confundamos las propias inclinaciones con los impulsos del Espíritu Santo. La ley es ese medio por el cual Dios nos precisa aquello que nos manda, aquello que prohíbe, aquello que aconseja o que permite a las criaturas racionales. La ley es la mejor manera de conocer los caminos por donde Dios quiere llevarnos y la táctica que nosotros debemos emplear para vencer a nuestros enemigos. ¿Cómo voy a lograr vencer ese Goliat si ni siquiera tengo una táctica? Todos hemos escuchado ya la historia de David y de Goliat y sabemos que David lo venció cuando aún era pequeño, ¿verdad? Y a lo mejor muchos podían decir, y se reían, dicen que se reían cuando David empezó a juntar unas piedritas y tenía una resortera. El mismo Goliat se rió. Ay, ¿cómo va a venir? O sea, un escuincle, ¿cómo va a venir a derrotarme? Y luego me quiere venir a derrotar con unas simples piedritas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que saber con qué herramientas y qué tácticas son las que nosotros vamos a utilizar para lograr vencer a nuestros enemigos. Y debemos de tener muy claro también que existen dentro pues tanto de la vida terrena como de la vida espiritual, existen dos tipos de leyes. Cuando nosotros estamos aquí, ahorita en lo terreno, vivimos bajo una ley humana, pero esto no va desprendido de la ley divina. ¿Cuál es esa ley divina? La ley divina es la que emana directamente de Dios. Quiere decir que desde el principio de los tiempos, Dios grabó sus preceptos en el corazón de cada uno de nosotros. Y todos los hombres sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Justamente por eso que se ha quedado tatuado en nuestro corazón, nosotros podemos discernir que es malo matar, calumniar, robar, y que por muy al contrario nosotros debemos adorar a Dios, que debemos respetarlo, debemos someternos a nuestros superiores, que debemos respetar nuestro propio cuerpo, así como el de los demás. Y esto nosotros debemos de tener muy claro que esto constituye a la ley natural, a esa ley que ha sido grabada en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que alcancemos el fin para el cual hemos sido creados. Desafortunadamente, aquí se han filtrado pues las malas inclinaciones. Y las malas inclinaciones, hermanas y hermanos, lo único que hacen en nosotros es ofuscar la inteligencia del hombre. De tal manera que la inteligencia de nosotros está tan ofuscada, ¿verdad? Que se llega al grado de hacernos olvidar todas estas verdades que han sido grabadas en nuestro corazón y que son tan importantes.
Entonces, Dios, como siempre sabemos, Dios está preocupado por nosotros y Él también busca ese remedio ante nuestros errores, ¿no? Para remediar entonces ese olvido que muchas veces tenemos, Dios se ha dignado a revelarse en esta misma ley. Debemos de recordar, como dicen las Sagradas Escrituras, que la ley que Dios reveló en el Sinaí y la ley cristiana contenida en el Santo Evangelio constituyen a una ley positiva. Esta ley positiva enmarca dos cosas. Dentro de esta ley encontramos lo que es la ley natural y encontramos la ley positiva. Pero también decíamos que existe la ley humana. ¿Cuál es esa ley, la ley humana? En esta ley humana nosotros podemos encontrar que Dios no nos ha manifestado directamente todo lo que debemos hacer para alcanzar la verdadera felicidad, pero nos ha encomendado a sus representantes que nos dirijan y que nos vayan guiando, ¿verdad? ¿Cuáles son esos representantes de Dios? Pues son los sacerdotes, el Papa, todos aquellos que gobernantes también civiles, pero también dentro de esta ley humana nosotros debemos de saber que existe la ley eclesiástica, en donde se engloban todos estos servidores de nuestro Señor que yo les acabo de mencionar en este momento. Para que nosotros, hermanos, vayamos teniendo también esas tácticas, ¿verdad? Dentro de la lucha espiritual, es importante que también nosotros tengamos muy claro que existe en nosotros la conciencia. La conciencia es la que nos va a ir marcando si está bien o no está bien lo que estamos haciendo. Recuerda, ¿qué es aquello que va a hacer que tú tengas el discernimiento de poder diferenciar lo bueno y lo malo? Es eso que nuestro Señor, es verdad, desde el principio ha tatuado, ha impregnado en nuestro corazón. Todo soldado, todo buen soldado, no se va a lanzar totalmente al combate nada más así como así, ¿no? No podemos decir, estoy haciendo una lucha, pero espérame, ¿de qué te estás sosteniendo? ¿De dónde? ¿Cuáles son tus armas para poder luchar? No, pues es que no tengo armas. Imagínate a una persona que no se alimenta espiritualmente, o sea, que no se alimenta de la palabra de Dios, que no acude a misa, que además no tiene la gracia, ¿no? De poder recibir el cuerpo de nuestro Señor, que no acude además al sacramento de la reconciliación. ¿Cómo podemos decir que estamos en un combate? Está en un combate el enemigo, él sí, porque él no descansa, ¿verdad? Pero muy seguramente cuando tú quieras enfrentarte a las situaciones que se te están presentando, vas a terminar cayéndote constantemente. ¿Y por qué te vas a terminar cayendo constantemente? Porque no tienes de quién sostenerte. Y esto es muy importante. Ustedes deben de recordar por ahí que alguna vez les mencionábamos que es importante que cada uno de nosotros tengamos un guía espiritual. Porque ese guía espiritual es el que nosotros vamos a estar acudiendo a lo mejor quincenalmente o mensualmente y él nos va a estar dando ese acompañamiento. Es muy importante que tengamos ese acompañamiento. Entonces, si nosotros somos buenos soldados, debemos estar también sabedores y totalmente de acuerdo que no nos vamos a lanzar nada más así porque sea el combate, que debemos de tener cierta prudencia y ver la manera también de poder cumplir las órdenes que hemos recibido. Hermanos, nosotros debemos de tener esa conciencia. Nuestro Señor siempre nos va a estar mandando esos mensajes y siempre nos va a estar pidiendo cosas, porque nuestro Señor nos va a estar utilizando como ese instrumento. Pero para ser un buen instrumento de nuestro Señor, nosotros, y poder cumplir sus órdenes, nosotros debemos de tener también la prudencia y de saber qué sí
y qué no puedo hacer. Imagínate que ahorita, ¿no? Ya tenemos el ejemplo de María y de Giovanni y el mío propio. No teníamos el sacramento y de pronto, pues uno se siente como destanteado. Ahorita que ya tenemos el sacramento, no les voy a decir que ya todo es magnífico y que no ocurren situaciones. Por testimonio les puedo decir que creo que han sucedido más situaciones. Porque obviamente imagínense, ¿no? O sea, el enemigo ya le fue arrancado almas. Ahorita 4, ¿no? Entonces, obviamente, él no se va a quedar tranquilo. Él va a estar buscando la manera de estarnos hostigando, de estarnos fastidiando. Pero por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en esa adhesión de querer buscar, ¿verdad? Y seguirnos alimentando espiritualmente. Es muy importante. Y es muy importante que también aquí nosotros utilicemos esas tácticas, pero que tengamos también la conciencia de que no nos vamos a enfrentar a algo chiquito, ¿no? O sea, es algo grande, pero esto no quiere decir que por eso nosotros vamos a retroceder o vamos a tener miedo y ya no vamos a seguirle. No, debemos de tener esa astucia y debemos de prever también los peligros. ¿Qué quiere decir? Si en el pasado, a lo mejor antes de que tuvieras esta metanoia, a ti te costaba mucho dejar de ir con amigos y a lo mejor te gustaba ir mucho a fiestas, no sé, es un ejemplo, ¿no? Y ahora, digo, te has alejado porque has querido emprender una vida diferente. Pero imagínate las personas que dicen que quieren tener un cambio, tener una transformación, pero siguen acudiendo a los mismos lugares. No quiero decir que sea imposible, pero es difícil, porque aquí ocurre un autoengaño en nosotros mismos. Imagínate, estuviste mucho tiempo atado a ese vicio o a ese pecado y lo dejaste, pero de pronto dejaste de alimentarte de manera espiritual, dejaste de acudir a tu parroquia, dejaste de congregarte con la comunidad. Entonces, es muy fácil, hermanos, que nosotros nos perdamos, porque la carne siempre va a estar buscando ser alimentada y no debemos de olvidar esta parte, ¿no? Los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. Por eso es muy importante que nosotros que nosotros tengamos esa prevención de los peligros a los cuales nos podemos enfrentar. Tenemos que calcular también las consecuencias de nuestros actos, observar las diversas circunstancias y cosas que nos están rodeando y examinar en qué momento conviene atacar y en cuál esperar. O sea, no ser precipitados. Aquí también entra mucho la paciencia, por eso dice la palabra de Dios, sean astutos como serpientes, ¿verdad? Pero a su vez sencillos como palomas. O sea, ¿en qué momento voy a atacar? Pero no atacar como de manera de venganza, no. O sea, atacar con las armas de nuestro Señor. Entonces, debemos de saber también que la conciencia es ese juicio práctico que a nosotros nos va a ir indicando si el acto que se va a ejecutar es bueno o es malo. ¿Qué consecuencias va a tener que yo haga esto o no lo haga? Es muy importante. Y debemos de saber también que dentro de la conciencia existen diferentes clases de conciencia. ¿Cuáles son esas? La primera, el primer tipo de clase de conciencia es la conciencia recta. ¿Qué significa la conciencia recta? Es recta o verdadera cuando juzga los actos tales como son. O sea, quiere decir que esta conciencia recta va a distinguir claramente lo que es bueno de lo que es malo.
lo que es de consejo y lo que es de mandato. Pero ojo, debemos de tener algo muy claro y aquí es en donde tenemos que estar bien atentos con esos radares, que también existe una conciencia errónea. Esa conciencia errónea, pues la poseen las personas que no juzgan las cosas correctamente, que consideran bueno lo malo o viceversa. Y también poseen esta conciencia errónea quienes creen que un pecado leve es un pecado grave, quienes exageran el mal o lo ven donde no está. Y se dice que tienen conciencia escrupulosa. O sea, muchas veces decimos, ¿no? Le queremos como atañer todo al demonio. Y decimos, no, es que si esta persona hizo esto, el demonio, porque lo tiene bien atado. No, no, hermanos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. O sea, sí el enemigo está ahí porque imagínense, no es nada más nuestro enemigo, es nuestro enemigo porque es el contrario de nuestro Señor. Y obviamente, como somos de nuestro Señor, pues Él aborrece todo lo que tenga que ver con Él. Pero no quiere decir que una persona sea mala, ¿verdad? Porque está poseído, no exactamente. O sea, nosotros también debemos de ser responsables de nuestros actos. ¿Por qué este hombre o esta mujer decidió irse? Por voluntad propia. Sí juega un papel el enemigo, pero no podemos decir que el 100% se lo lleva el enemigo. Para que esta persona o tú mismo, ¿verdad? Estés haciendo algo que no está bien, ¿de quién dependió o de quién depende que le abrieron la puerta? ¿De ti o de la otra persona? Nadie te obligó, nadie te dijo que lo hicieras. O sea, tu conciencia errónea te llevó a cometer este acto. Otro punto, ¿verdad? Que también poseen estas personas de una conciencia errónea son aquellos que fácilmente cometen el mal sin remordimiento. O sea, las personas que secuestran, las personas que matan, las personas que pues tal vez ya están acostumbradas a tener relaciones, pues no le llamemos relaciones prohibidas, pero relaciones en las que como lo sabemos, ¿no? Por tener esa ausencia y esa falta de conocimiento de nuestro Señor, se ven constantemente, ¿verdad? Pues inmiscuidas en relaciones en donde la otra persona está casada. Esta es una conciencia errónea, o sea, ya no me importa si estoy haciendo mal. Ya, o sea, pues si estoy afectando una familia, pues no me importa, ¿no? Mientras yo sea feliz, o a lo mejor se va a terminar, pero voy a vivir el momento. Eso es una conciencia errónea. También es una conciencia errónea de aquellos que toman por simples consejos lo que está mandado. O sea, quiere decir, la palabra de Dios a mí me dice en su ley, no matarás. Pero no me importa, o sea, yo tengo que pasar por encima de esta persona tal vez para conseguir un cargo, ¿no? Y voy a hablar mal de esta persona y la voy a calumniar porque de eso depende que yo quede bien. O sea, aún y con un mandato divino, no me interesa, ¿no? Yo lo tomo como algo sin importancia. Y también aquellas personas que consideran lo grave como leve. Quiere decir, en estas personas que utilizan este tipo de conciencia errónea, quiere decir que tienen una conciencia laxa, o sea, todo lo ven como muy normal. No pasa nada. Vivimos ya en la actualidad, es una normalidad, ya estamos en otros tiempos. Esas son las personas que tienen una conciencia laxa o una conciencia errónea. Y debemos de saber también que existen reglas en la conciencia. Esas reglas de la conciencia a nosotros nos indican que nunca está permitido obrar en contra de la propia conciencia, aunque ésta sea errónea. Y dos, obrar en la duda es pecado, por lo cual se debe resolver la duda antes de la acción. Quiere decir, si yo no tengo conocimiento
que si lo que estoy haciendo está bien o está mal, pues yo tengo que acudir con una persona, ¿no? En este caso, a lo mejor con un sacerdote. ¿Sabe qué, padre? Yo no sé si esto está bien o está mal, pero antes de ejecutar esa acción, yo acudo con una persona o acudo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué me enmarca? Bueno, yo acudo primero digámoslo de esta manera, a quitarme esa, ¿cómo decirlo? Esa duda, a quitarme esa, pues sí, vaya, esa duda, ¿no? Si lo que estoy viendo, lo que estoy pensando, perdón, está bien o está mal. Porque si de todas maneras lo llevo a cabo y estoy mal, pues ya pequé, hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros pues acudamos con una persona que tenga ese conocimiento. Y es muy importante también y debemos de saber que nosotros somos hombres de conciencia. ¿Cuáles son esos hombres de conciencia? Aquellos que tienen esa conciencia errónea, dice tal cual, el que tiene conciencia errónea vive con su espíritu atormentado. Vamos a poner en ejemplo. Las personas que piensan que por vivir una relación fuera del matrimonio están bien porque tienen derecho a ser feliz, aquí es muy claro la palabra de Dios y dice que viven con un espíritu atormentado, porque su conciencia les está diciendo, oye, lo que tú estás haciendo no está bien, porque tú tienes un sacramento, porque tú tienes a una esposa o tienes a un esposo y además tienes hijos, ¿no? Si los hay. Entonces, lo que estás haciendo no está bien. Imagínense, ¿verdad? Vivir 365 días del año, 7 días a la semana con cada uno con 24 horas en el que tu espíritu viva atormentado porque te está diciendo que no está bien lo que estás haciendo, ¿verdad? Y esas personas abandonan cobardemente la lucha para dejarse arrastrar por sus malas inclinaciones. Quiere decir que son soldados que caminan a una vergonzosa derrota. Ojo, hermanas y hermanos, aquí tenemos que prestar mucha atención, porque muchos podemos claudicar en el camino. Quiere decir, podemos dejar las cosas a unas sabiendas que la ley de Dios nos está marcando que no está bien lo que se está haciendo y nosotros decidamos abandonar. Por eso mucha gente abandona la lucha, porque se deja arrastrar por sus malas inclinaciones. Es que me va mejor o me iba mejor cuando yo no estaba en las cosas de Dios. Me iba mejor cuando yo no hacía tanta oración. Y ahora que hago oración y ahora que me estoy entregando a las cosas de mi Señor, ni tengo trabajo o ni me va bien, mis hijos andan sufriendo, yo qué necesidad tengo, ¿verdad? Y ojo, porque esto lo único que a nosotros nos llega a convertir cuando dejamos arrastrarnos por nuestras malas inclinaciones, y fíjense, tan clara es la palabra de Dios que nos está diciendo cobardes. ¿Por qué se abandona la lucha por cobardes? ¿Por qué se abandona el matrimonio y a los hijos por cobardía? Porque eso implica el estar en el matrimonio y tener a los hijos, implica sacrificio. El amor es sacrificio, hermanos. El amor es un sacrificio. Y cuando nosotros decidimos dejarlo, dejar la lucha, dejar al matrimonio, dejar a nuestros hijos, entonces nos convertimos en soldados que caminamos a una vergonzosa derrota. Ojo, que esto no te pase, porque tú ya tienes esa conciencia, esa recta conciencia, o sea, la verdadera conciencia que te está diciendo entre lo que está bien y lo que está mal. Ya tenemos ese discernimiento gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? No nos convirtamos en esos hombres de conciencia errónea.
Por eso es importante que nosotros busquemos trabajar, formarnos una conciencia recta. La importancia para poder lograr esa conciencia recta es trabajar. ¿Y qué es necesario para que pues, se pueda fortalecer y crecer esa conciencia? Debemos de instruirnos en nuestras obligaciones. Debemos de pedir consejo a personas prudentes, a nuestro confesor, a nuestros padres, a nuestros maestros. Pero ojo, tienen que tener también esa obviamente no vas a acudir con cualquier persona, ¿verdad? Ya lo sabemos, porque muchas veces nuestros papás no están tan adheridos a las cosas de nuestro Señor. Entonces, a veces, en lugar de ayudarnos, pueden o terminar desviándonos más, confundiéndonos más, o hasta pueden también estar siendo apoyo para decirnos, hija, hijo, aún eres muy joven, aún puedes rehacer tu vida, ¿no? Y ojo, porque eso nos estaría llevando a la perdición. Otro punto muy importante para formarnos una conciencia recta es pedir a Dios la gracia de una buena conciencia, constantemente, diariamente, yo diría. Y algo muy importante, huir del pecado, porque se nos vuelve costumbre pecar. De verdad que se vuelve costumbre. Y si esto es una costumbre, obviamente esto va a ofuscar al espíritu. El pecado ofusca el espíritu. Quiere decir que el pecado no te deja ver con claridad. Termina ofuscándote, termina nublando el espíritu. Y por lo tanto, no va a permitir que te dirijan. Esto es muy importante dentro de la lucha. La importancia también de tener esta conciencia y la táctica para poder enfrentar esta lucha espiritual, hermanos, es ser prudentes. En la lucha contra los enemigos de nuestra felicidad debemos de ser muy prudentes. ¿Cuál es la prudencia? ¿Qué es la prudencia? La prudencia es esa virtud moral por la cual nos decidimos con discreción a hacer lo que mejor nos conviene en cada caso particular. Es una virtud el ser prudentes. Y esta virtud a nosotros nos viene a recordar las experiencias del pasado, pero también nos va a venir a mover y a examinar el presente y a prever el futuro. Para que nosotros podamos obrar con prudencia, lo primero que debemos hacer es solicitar el consejo de personas experimentadas. Aquí nos vuelven a marcar que acudamos a nuestro confesor, que acudamos a nuestro guía espiritual, ¿no? Y dentro de la comunidad, que acudamos con personas que estén caminando también conforme a la voluntad de nuestro Señor. Nunca te vayas con una persona que no está en la misma frecuencia de nuestro Señor, porque te puede estar llevando a la perdición. Y esto es muy importante. Y nosotros, hermanos, además, debemos de obrar sin precipitarnos. Esto es también obra de esta virtud. Cuando tú eres prudente, no vas a actuar de manera precipitada. Antes de que tú obres, antes de que tú hagas, vas a examinarte. Esto es muy importante, debemos de examinar lo que vamos a hacer, pensar qué consecuencia puede tener el que yo actúe de manera precipitada. Porque las consecuencias de nuestras acciones y los medios más adecuados para recibirlas entonces lograrán llevarse con éxito, ¿verdad? Es muy importante. A lo mejor otras personas dicen, no, es que mira, te está viendo la cara y ve y enfrenta, no. ¿Qué consecuencias va a tener? Vas a dañar tu corazón. Y Dios nos dice, cuida tu corazón, permea tu corazón, o sea, ponle allí un escudo a tu corazón para que no salga lastimado. Y sobre todo, si tú cuidas tu corazón, vas a poder también cuidar el corazón de tus hijos. Es muy importante cuando hay hijos que cuides el corazón de tus hijos.
A veces nosotros tendemos a decir, sobre todo las mujeres, ¿no? Que me lo hagan a mí, pero no a mis hijos. No, hermanas, que tampoco te lo hagan a ti. Y para que no te lo hagan a ti, es muy importante cuidar tu corazón. ¿A qué me refiero? Cuando hay una desolación en el matrimonio, sobre todo cuando no tenemos el conocimiento, actuamos imprudentemente, ¿verdad? Y precipitadamente. Y nos gusta mucho andar ahora con la tecnología, buscando en el teléfono, yendo a buscar incluso a la otra persona porque le tengo que decir, ¿no? Tiene que saber de mi existencia y me tiene que conocer. No, no, porque imagínate, si no está sucediendo ni siquiera lo que tú te estás imaginando, ¿qué crees que te va a decir la otra persona? Mentiras, ¿verdad? Porque tal vez ni siquiera están sucediendo esas cosas que tú te estás imaginando. Y entonces acudes con la otra persona y la otra persona va a aprovecharse de la ocasión y va a decir, está aquí la tengo en mis manos, entonces es momento de que yo le diga esto, aunque no esté sucediendo. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser como esas vírgenes prudentes que también encontramos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? En donde nos narra que estas mujeres, estas vírgenes prudentes, tenían sus lámparas encendidas, tenían sus lámparas llenas de aceite. ¿Para qué tenían sus lámparas llenas de aceite? Para que no se les terminara. Es muy claro, fíjense, escuchemos con atención esta parábola. Dice, sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ¡ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras encontraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta parábola de estas 10 muchachas nos marca como estas vírgenes prudentes. Quiere decir, hermanos, que fíjense cómo estas 10 jóvenes salen a recibir al novio. Según la costumbre de aquellos tiempos, presenta a 2 tipos de personas, ¿verdad? Que hay entre los cristianos, y eso suele suceder con nosotros. Existen los cristianos comprometidos, pero existen los cristianos despreocupados. Quiere decir que aquellos despreocupados son los que prefieren una vida fácil, los que prefieren una vida sin compromisos, sin sacrificios, sin un servicio eficiente para con los demás. Y estos hermanos, estos cristianos despreocupados, son aquellos que necesariamente se van a ver y se van a encontrar desprevenidos a la hora del encuentro definitivo con Cristo como juez. Pero también nos debemos entender que para poder
prevenirlo y para poder estar prevenidos, para que esa lámpara ilumine nuestro camino en este mundo de las tinieblas, es necesario trabajar. Es necesario crear un compromiso, sacrificarnos y servir. Las oraciones, las obras de caridad son ese combustible necesario para nuestra vida, para que la luz de nuestra fe continúe iluminando nuestro camino, ese camino de nuestra vida. Si no queremos encontrarnos con sorpresas que no tengan, que digámoslo de esta manera, que sean irreversibles, hay que cuidar nuestra vida, ¿verdad? Y no vivir de una manera despreocupada. Hay que entregarnos al ejercicio de las virtudes. ¿Qué virtudes? Esta que acabo de mencionarles, la prudencia, es una virtud. Entonces, fíjense cómo nuestro Señor, Él nos viene enmarcando las armas necesarias, pero también la táctica, las tácticas, en qué momento tenemos que actuar. Lo dice la palabra de Dios en San Mateo, porque no se sabe ni el día ni la hora. Imagínense, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora, nos dice aquí. Manténganse ustedes despiertos, lo dice Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, ¿cómo quiero que mi lámpara permanezca encendida si no tengo el combustible? Bueno, para tener ese combustible es necesario que yo me vaya forjando en trabajar de manera virtuosa. Si soy una persona que le cuesta demasiado, ¿verdad? Tener ese dominio, bueno, pues vamos a pedirle al Señor, Señor, dame ese dominio, ayúdame a tener ese control, ayúdame a no ser imprudente, a no precipitarme ante las situaciones, que si ya me dijeron esto, bueno, qué bueno, primero me voy a informar, primero me voy a encargar de ver que sea verdad. Y aún aunque sea verdad, hermanas, tengo que actuar de manera que Dios vea que yo estoy cuidando mi corazón. Si lo que yo sé es verdad, porque ya lo vi con mis propios ojos, ¿para qué quiero acudir a ese lugar? Si me voy a lastimar, si voy a destrozar, si lo que se trata es de tener fe, no de acudir a un lugar en donde esa situación va a ir matando mi fe por lo que estoy viendo, por lo que mis ojos mundanos están viendo. Se trata de ver con ojos espirituales. Esto es muy importante. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor en esta tarde y a darle gracias a nuestro Señor. Hay que decirle a nuestro Señor pues que nos guíe en todo momento y que no permitamos que las adversidades de la vida nos lleven de manera precipitada a actuar. Te invito para que pues cierres tus ojos. Vamos a terminar este momento y para que en tu interior tú hables con nuestro Señor y le digas, Señor, hoy en esta tarde hay una voz interior que me guía. Es tu ley, oh Dios mío, porque yo siento cuando una cosa está bien hecha y cuando una está mal. Esa voz es la voz de la conciencia que me guía, que me aprueba o me reprende, que no me deja tranquilo hasta que sigo su voz y me ajusto a tu ley. Gracias, Dios mío, por este auxilio tan eficaz, que ya desde cometida la falta me atormenta y me deja sin sosiego, incitándome al arrepentimiento. No quiero ser sordo a esta voz, voy a aprovecharla y a seguirla. Nunca quisiera obrar en contra de mi conciencia. Por eso, hermanos, vamos a hacernos un pequeño propósito. Antes de obrar, repítete a ti misma, ¿qué me aconseja mi conciencia? No busques la aprobación de los hombres, te basta la de la conciencia. Y no olvidemos también, el que ama el peligro, en él perenne, y en él pertenece, y en él perece. ¿Cuántas ocasiones de pecado hubiésemos evitado si a tiempo nos hubiéramos separado del peligro?
Yo sé muy bien en dónde hay peligro de ofender a Dios. Sé que soy débil y que fácilmente caigo. No quiero arriesgarme. Mi alma en gracia es un tesoro que no debo exponer al peligro de perderla. Dios me ayuda, pero quiere que yo trabaje y no que exponiéndome al peligro haga imposible la resistencia. Sed sencillos como palomas y prudentes como serpientes, me dice nuestro Señor. Es la única forma de vivir en gracia. Prometo, Jesús mío, no exponerme al peligro de ofenderte, huir de todo aquello que tenga apariencia de mal. Pues que nuestro Señor nos acompañe en lo que resta de este día y pues démosle gracias a nuestro Señor por todo lo que nos has dado. Señor, te damos gracias. Bendice a aquellos hermanos que no han podido estar hoy aquí. Bendice a aquellos que escucharán esta sesión, Señor, y bendice nuestras vidas. Acompáñanos para tener siempre una conciencia recta y poder servirte con mayor amor e ímpetu. Todo te lo pedimos por el amor que le tienes a tu amadísimo nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas